Televidentes de Canal 6, amigos de Volver a Vivir, hoy vamos a tener un capítulo de Volver a Vivir dedicado a la televisión. Decimos por qué el periodismo televisivo está en alguna medida conducido todo por gente grande, en lo que a edad se refiere. Yo les mostraba algunas de las pautas. ¿Quién irrumpe y quién cambia un poco las estructuras de la televisión? Hay un apellido, se llama Andino. Guillermo Andino, conductor de uno de los programas de mayor rating, como es Impacto, y a su vez conductor de un noticioso, también en Canal América, que es importante. Su hermana también está junto a Pérez Loazó conduciendo otro programa, o sea que son los dos jóvenes de la televisión argentina, los más jóvenes de la televisión argentina, que ingresan, irrumpen o cambian ese estilo, con, yo diría, con un aditamento más a todo esto, que significa un poco la imagen, porque ustedes lo ven a Guillermo Andino, que va a ser nuestro protagonista de hoy, evidentemente que tiene una gran imagen. Guillermo Andino, un periodista de sesión, yo creo que uno de los más futuros, que tiene mayor futuro dentro de la televisión argentina, y nosotros por eso elegimos en lo que hemos hecho siempre en Historia de Radio, en Historia de Periodismo Escrito, hemos elegido protagonistas para Volver a Vivir. Hemos elegido un joven que no solo hay una tradición, hay una raza periodística, sino también hay una motivación por el sistema político. Así él hizo un curso de diplomacia y a su vez fue motivado dentro de su escuela secundaria por la avidez política, porque su padre, por otra parte, al margen de haber manejado el periodismo escrito, su padre también fue un importante periodista acreditado en el Congreso de la Nación Argentina, que evidentemente son los tránsitos, yo diría, son las etapas que cubren los grandes periodistas argentinos. Pero vayamos a hablar con Guillermo Andino. Conversamos con nuestro protagonista de Volver a Vivir, precisamente repasando sus orígenes y sus raíces. Lo que destaca a la gente, te diría que diariamente, es más que nada el aspecto humano, que hasta el aspecto laboral, y es hasta paradójico, porque la gente lo conocía a través del trabajo, sin embargo percibía lo que mi viejo era humanamente. ¿Cómo nace el periodismo en él? Y eso viene de mi abuelo. Mi abuelo supo tener una imprenta donde, según me contaba mi abuelo y después me contó mi papá, hacía un diario anarquista en la década infame, y por eso entraba y salía de la cárcel permanentemente. ¿No? Pero bueno, un poco las raíces están ahí. Después mi abuelo, bueno, dejó el periodismo y mi padre toma la posta. En la rama de los andinos están los humanistas, que viene de mi viejo, de mi abuelo. Tengo otro primo que es profesor de historia, y la de las matemáticas, los números. Tengo un tío que es ingeniero electrónico, su hijo también, etcétera. Entonces, nosotros adoptamos, con mi hermana inclusive también, seguir por este camino. ¿Por qué? Primero porque en mi casa se respiró siempre todo lo que era el periodismo, y más que nada gráfico que televisivo. Yo, los recuerdos que tengo de chico, de la infancia, tienen que ver más que nada con corretear por los diarios, La Razón, Clarín. No digo Correo de la Tarde y Crítica porque yo no había nacido, pero también allí había trabajado mi papá. Mi padre se inicia como periodista estudiando en La Plata y detrás de una máquina de escribir, ¿no es cierto? Lo que él realmente amaba, que a lo mejor muy poca gente no se lo imagina, era el periodismo gráfico. Yo creo que ahí se nutren los grandes. Claro. El periodismo gráfico. Estoy de acuerdo. La televisión, digamos, mi padre comienza a ser conocido gracias a la televisión, pero la televisión era una anécdota en su vida. Le gustaba muchísimo, gracias a eso tenía la oportunidad de dar a conocer su pensamiento, llegaba a todo el país con una audiencia bárbara. Creo que lo que fue realidad desde el 80 hasta el 87 va a ser irrepetible en la historia de los noticieros. Pero, un poco volviendo a la historia de mi padre, a él le gustaba mucho el tema de
la gráfica, ¿no? La máquina de escribir, ponerse a pensar, escribir sobre una nota. Él comenzó haciendo periodismo deportivo, de allí se derivó a policiales. Lo que realmente le interesaba era el periodismo político. Fue durante mucho tiempo cronista en el Congreso. De allí que cuando yo empecé a trabajar y me encontraba con sus viejos amigos, había millones de anécdotas que me contaban. Porque imagínate las cosas que pasan en el Congreso cuando uno a lo mejor no está trabajando, cuando no está escribiendo, entre los mismos periodistas. Y lo que más me agrada es que lo reconocían como buena persona y como muy buen profesional. Era un periodista de raza y le gustaba mucho la interna política. Y en el Congreso, que es la caja de resonancia de todo lo que ocurre hoy en día en nuestra política, era el lugar donde él trabajó durante muchísimo tiempo. En conclusión, hubiese sido raro que yo no siguiera una carrera relacionada con el periodismo. De hecho, seguí periodismo, estudié ciencias políticas. Terminé esta carrera porque al principio mi idea era seguir diplomacia. Cuando él fallece y me ofrecen trabajar a través de la persona de Sergio Villarruel, otro periodista que fue mi padrino en esto y que lamentablemente falleció hace 4 meses, Sergio, un poquito menos. Cuando él me ofrece trabajar, yo todavía estaba empezando en los albores de la otra carrera, pero de esto te enamorás y te vas haciendo. Y yo empecé en la calle haciendo también notas deportivas, policiales y bueno, lo que sobrevino posteriormente, ¿no? Yo no pasé por a lo mejor ese paso tan importante que es el de la gráfica, porque no se me dio la oportunidad, porque empecé mucho más joven. Mi padre empezó en la televisión a los 44, 45 años, digamos fuerte, porque él hacía un programa en el año 65, 66, que se llamaba El Último Café, un programa que algunos lo recuerdan, con Hugo Gambini y otras personas, otros periodistas. Que incluso la generación cambió los esquemas periodísticos. Tal cual, tal cual. Antes se confundía un animador con un locutor, con un periodista. Hoy ya está en otro esquema, ¿no? Sí, otro sí, estilo, sí. Y la cosa, hasta en la televisión mismo todavía tenía esa característica del periodismo más bohemio. Hoy hay mucha más especialización. Hay periodistas de economía, periodistas de espectáculo, periodistas deportivos, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es un poco la historia de por qué nosotros nos enamoramos tanto de nuestra profesión, por qué seguimos esto, más allá de en homenaje, en memoria de, porque también lo sentimos de corazón, ¿no? Ser comunicadores. En la vida íntima de ustedes, tanto con tu madre también participaba en el aspecto periodístico. No. Mi madre es una carrera totalmente distinta, es podóloga. Nada que ver. La comunicación que existía entre ustedes con tu padre, en los análisis también de la temática, de la problemática, sí. Empezó a interesar, porque en la juventud interesarse por la política, interesarse por temas, evidentemente no es fácil más. No, es verdad, es verdad. Me empezó a interesar en los últimos años del secundario, y esto se lo tengo que agradecer a los profesores que tuve en el colegio marianista, porque tenían una pedagogía y una forma de hacer docencia muy particular. Nos interesaba no solo de la historia en sí, que estaba escrita en los libros, sino de la historia que estábamos viviendo en el presente. Ergo, nos hacían leer los diarios. Yo viví una época muy particular también, estando en el secundario, que fue la Guerra de Malvinas. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de interiorizarnos sobre la realidad, a lo mejor más que otros chicos que en ese momento iban al colegio, porque me daba cuenta por las charlas que teníamos con amigos de otras escuelas, ¿no? Pero gracias a la pedagogía de la forma de hacer enseñanza, nos interesó el diario, no de atrás para adelante, como se lee a veces, que los pibes leen nada más que el deporte y si hay tiempo la parte de política o internacionales, sino de adelante hacia atrás. Y aquí está la clave un poco para entender el interés generalizado que teníamos, me acuerdo, en aquella camada. Hay otro punto de inflexión también en nuestra vida, sobre todo para quienes después seguimos periodismo, fuimos 3 o 4 compañeros en aquella época. No solo la Guerra de Malvinas en el 82, sino el resurgimiento de la democracia en el 83, que nos politizó muchísimo más de lo que
pudieron haberse sentido politizados los chicos de la década del 70, o a lo mejor con otra época, claro, totalmente distinta, o quienes directamente no tuvieron oportunidad de hacer políticas como los que vivieron la época de la dictadura militar. Entonces, bueno, distintos hitos marcaron a nosotros el hecho de interesarnos por lo que pasaba, ¿no es cierto? Más el complemento importante de los profesores que tuvimos. Tu ingreso, digamos, un poco lo subrayaste, empezás a hacer, también notas deportivas, crónicas deportivas. Sí. Hablando un poquitito de tu inicio y cómo va la evolución, digamos, tu trayectoria dentro del periodismo. Bueno, cuando empiezo a trabajar, cuando Sergio Villarruel me propone, él me dijo algo muy importante: mira, vos no vas a reemplazar a tu viejo. Cada uno de nosotros somos personas totalmente distintas. Acá hay una estela muy importante que dejó Ramón, que tampoco queremos usufructuar. Lo que queremos es aprovechar el cariño por el apellido para que lo puedas heredar vos en este medio que tiene muchos sinsabores. Tener la posibilidad de heredar, primero iba a ser el cariño de la gente, después ver si uno servía o no, pero heredar todo ese cariño de la gente que todavía tiene el recuerdo permanente de tu viejo, para nosotros es importante y va a ser un gusto darte trabajo. Cuando uno tiene 18 años, quizás lo que más sabe, que era lo que yo te comentaba anteriormente, o por lo menos lo que le exige menos responsabilidad, es el área deportiva. Sin ir en desmedro del periodismo deportivo, voy a esto, que si vos te equivocás en un resultado de un partido de fútbol, no generás una discusión nacional. No están comprometidos. Claro. Entonces empecé a hacer ese tipo de notas, complementando con las policiales un poco para tomar conexión con la calle, con el periodismo de calle, del de batalla todos los días. Empecé a ver una realidad que desde mi perspectiva, no digo que desconocía, sabía que existía, pero que no tenía contacto diario. ¿Cuál era? Notas en barrios de emergencia, asesinatos, cadáveres en las calles, lugares y suburbios de la provincia de Buenos Aires difíciles para entrar con una cámara. O sea, toda una experiencia que hizo que yo creciera como persona, paralelamente al crecimiento que se podía dar después como profesional. O sea, tomar contacto con la vida y con la realidad. Que entre paréntesis es un poco el consejo que yo le doy a los chicos que vienen a hacerme una nota y que están estudiando periodismo. Ellos me dicen, ¿qué consejo nos das? Que lo antes posible, y si tienen tiempo y algo de recursos, que paralelamente al estudio puedan trabajar en lo concerniente a lo que están estudiando, ¿no es cierto? Es importante para un chico que empieza a estudiar periodismo, si puede ingresar a una agencia de noticias, en un diario como colaborador, en un canal como pasante, etc. Pero bueno, esos son un poco mis inicios en esas áreas. Después fui pidiendo algo más, que me hicieran hacer una nota con algún político, tener la posibilidad de hacer algún que otro informe especial, involucrarme un poco más en lo periodístico, propiamente dicho. Todo esto, en alguna medida, cuando te vas conformando, te va dando una composición del lugar y evidentemente vas adquiriendo experiencia periodística. Pero te fijas metas, ¿no? ¿Cuáles metas que te fijas, los objetivos para el desarrollo de tu carrera, digamos, periodística? Yo creo que básicamente quien trabaja en los medios de comunicación y tiene una responsabilidad muy grande, que es la de precisamente comunicar los hechos que pasan todos los días y hasta inclusive de editorializar o dar su opinión, lo que tiene que tratar de lograr es la excelencia en lo que hace, la excelencia en lo nuestro. ¿Cómo se logra? Estando en la cocina de la cosa, o sea, formando parte de la producción del programa donde trabajamos, o del equipo, o de la cocina, de los cerebros, de los que piensan, ser uno más. Yo creo que los éxitos se hacen en equipo. Leyendo no solo lo que pasa acá, sino lo que pasa en el mundo, estar informados afuera, no perder de vista hoy por hoy la computación, internet. Creo yo, la explosión de la computación a través de este camino hace que hoy nos enteremos al instante de todo lo que ocurre.
en nuestra propia casa, con una computadora. Creando, no inventando, creando uno mismo o generando uno mismo la información, viendo en cada lugar donde estamos una nota. Yo creo que es muy difícil para aquel que se considera periodista abstraerse, estando en cualquier lugar, de la realidad y de la posibilidad de que surja una nota. Nosotros estamos acá y yo escucho, veo una discusión o percibo algo, enseguida mis antenas, claro, se paralizan porque creen que puede existir una nota. En cualquier lugar hay una nota a las 24 horas del día, ¿no es cierto? Y eso es un poco la esencia de los que hacen periodismo. Guillermo Andino tiene las dos condiciones, una buena imagen, una presencia televisiva de primera, y al margen también su capacidad y su calidad periodística, que le viene de génesis, le viene de raíz. Sobre esos temas es precisamente lo que conversábamos en este segundo bloque, al margen de los estilos y de lo que pasa dentro de un monstruo de la televisión como es Canal América. Esto nos decía. Guillermo, vos lo significabas a través de la trayectoria de la vida de tu padre, y cada periodista impone un estilo. ¿A vos te molesta cuando en alguna medida te caracterizan como un periodista galán o como realmente un periodista de contenido, de investigación? De lo que pasa, el tema es el siguiente. Y yo nací en la televisión. La televisión es básicamente es imagen, es lo que uno ve. Y desde la óptica del televidente, el televidente percibe a través de la imagen de la persona que le está hablando. ¿Qué pasa? Dentro de la población de televidentes hay divisiones. Está la señora que lo que quiere es informarse sin catalogarte como periodista de determinado estilo. Está el hombre, el señor que llega a su casa y que también busca la información sin querer ver qué color de ojos tenés. Están los adolescentes o las chicas más jóvenes que primero te ven desde la óptica de la televidente que idealiza un personaje, ¿no es cierto? Porque la televisión tiene mucho de fantasía también. Y está aquel público neutro que nada más quiere saber lo que pasó en el día y al día siguiente lo mismo sin catalogarte. ¿Qué pasa? Al ser la televisión imagen, lo primero por lo que a uno se lo describe, sobre todo para alguien que empezó a los 18 años, hoy 10 años después, uno no deja de ser un periodista joven. Y si visualmente a alguien le podés llegar a través de la estética, pasás a ser un periodista joven y, no sé, lindo, galán, como decías vos. Pero lo importante es que vos demuestres que detrás digamos, de una cara, hay un proyecto de vida, un proyecto periodístico. Creo yo que una cara puede durar a lo sumo 3 meses en televisión. Algo que va más allá de una cara, o que tiene una carrera, un plafón de una carrera universitaria, de estudios hechos, cursados, etcétera, ya no es tan efímero. Tiene la durabilidad que uno le da en base al sacrificio que pone para hacer las cosas. Es imposible que no te cataloguen como un periodista lindo, pero lo importante es que detrás de galán o lindo, etcétera, haya una coma y que además diga un tipo estudioso, un tipo que quiere crecer, etcétera. Y yo particularmente creo que lo he logrado. Puede estar aquel que por cuestión de recelo profesional, que no me ha pasado, diga, este tipo lo único que es imagen. Pero habida cuenta de que trabajé como cronista en Canal 13, 4 años, que trabajé casi 6 años en Canal 9 conduciendo un noticiero, y que me llamaron para conducir el informativo de América 2, y ahora estoy haciendo la mañana. Evidentemente hay un criterio, que es el empresarial, que no quiere perder plata, que creo que es el que más pesa, en donde se están demostrando que no sos nada más que la imagen. Y eso en definitiva te deja tranquilo. Ir a una estructura informativa como es la de América, donde hay decenas de periodistas, que llamen a un periodista de afuera para conducir el informativo, implica
que evidentemente algo bien has hecho. Y eso me reconforta. Yo no necesito que me pasen estas cosas para yo propiamente darme cuenta de que uno va más allá de los rasgos y de la cara. Pero vale, para mí vale, ¿no es cierto? O sea, la conclusión es, por lo menos lo que estoy haciendo no es en vano, el único parámetro no es el fisiquista, ¿no es cierto? Aunque no me rasgo las vestiduras, yo creo que poder sonreírle a la gente, poder guiñarle el ojo con complicidad, también vale, pero de corazón, no de careta, ¿no es cierto? Vos estabas diciendo, bueno, te llaman de América y coincidentemente venís a suplantar a alguien que fue binomio con tu padre, sí. Porque uno habla de Pérez Basó, habla de Ramón Andino y parece hablar de una misma persona, ¿no? Sí. ¿Qué te produjo ese el hecho de decir, voy a suplantar a alguien que fue prácticamente quien estuvo consustanciado con la vida periodística? Tal cual. Quiero decir que Juan Carlos es amigo mío, que cuando me ofrecieron ir a trabajar a América, mi proyecto era, teníamos contemplado el proyecto de La Mañana como un periodístico más informal, que es como lo estamos haciendo, yo no sé si ustedes ven La Mañana, bueno, y hacer un programa semanal de tipo periodístico, pero también con otros condimentos, otros agregados, premios, reportajes, etcétera. No estaba contemplado hacer el noticiero. Cuando me ofrecen hacer el noticiero, lo primero que pregunté, ¿qué va a pasar con Juan Carlos? ¿Cuál es el futuro de Juan Carlos? Porque lo que menos deseaba yo era que alguien supusiera que yo estaba presionando para hacer el noticiero, lugar que ocupaba en ese momento Juan Carlos. Cuando me dijeron que a mí me ofrecieron hacer el noticiero en febrero, que lo de Juan Carlos ya estaba hablado desde diciembre, me tranquilizó, porque de alguna manera, si no me hubiese sentido culpable, sin razón, ¿no es cierto? Pero lo llamé a Juan Carlos por teléfono, hablé con él, me ratificó que sí, que efectivamente, bueno, él había cumplido un ciclo, que tenía propuesta para ir a Canal 9 y a ATC, terminó trabajando en ATC, pero que se iba en muy buenas relaciones el canal. Por lo pronto fue una manera más tranquilizante para mí de entrar a hacer el noticiero, ¿no? Porque es verdad, el binomio Andino Pérez Basó marcó una época, la primera época de realidad, 80, 81 y 82. Fueron 3 años, pero que marcaron una impronta a fuego. Porque después Juan Carlos comienza a conducir 9 Diario a partir del 83. Y mi viejo queda solo 83, 84, 85, 86 hasta marzo del 87. La entrada de la televisión, creo, en el interior, porque precisamente la época de tu padre es cuando llega a... exactamente, pero abierto por lo general. Es verdad, era otra televisión. Los programas llegaban a través de las repetidoras de los canales, no estaba establecido todavía el cable. El cable comienza a nacer allá por el año 85, ¿no? 86, digo acá, no, afuera después. Entonces, ¿qué pasa? La televisión era del Estado. Canal 13 no era Telearte, era ProArtel. Y el noticiero, los dos noticieros de Canal 13 de aquella época, Realidad, 80 y pico, lo que fuera, y Buenas Noches Argentina, eran los dos noticieros más prestigiosos en aquel momento. Tenía un equipo de periodistas, creo yo, que marcaron una época, desde Sergio Villarroel, pasando por Daniel Mendoza, Magdalena Ruiz Iñazú, mi viejo, Juan Carlos Pérez Basó, Tico Rodríguez Paz, Liliana López Foresti, o sea, un equipo pesado. Muchos de ellos hoy lamentablemente no están entre nosotros, pero creo que fueron una escuela, algo así como una catedral del periodismo, ¿no? Guillermo, por lo general en los distintos canales de televisión marca una identidad, un perfil periodístico. Yo diría que, por ejemplo, de América es muy heterogéneo. Sí. ¿Eso perjudica o beneficia, por ejemplo, a un determinado programa como vos haces a la mañana? Porque, bueno, pasa de un periodismo de la nata a un periodismo de Mauro Viale, que son, quieramos o no,
Entrar a evaluarlo o hacer juicio de valor son cosas totalmente distintas. Pero para mí es beneficioso que no haya una línea editorial rígida, porque si la hubiera se perdería credibilidad. O sea, uno sabría de antemano que prende América 2 para escuchar un determinado tipo de periodismo, que en el canal conviva La Nata, Neustadt, Mauro Viale, más la estructura informativa, es beneficioso, porque dentro de un mismo canal se da como la democracia de América, en donde uno tiene la oportunidad de escuchar para todos los gustos y de todos los colores periodísticos, si es que existen, ¿no? Yo creo que es una cuestión de matices, tampoco es tan rígida la división. Me parece que el objetivo de todos es dar a conocer la verdad, tener credibilidad, sin intereses espurios ni nadie que te banque para que digas tal o cual cosa. La diferencia está en los caminos o en los métodos que uno elige. A lo mejor uno puede criticar la forma de hacer periodismo de Mauro Viale, tan directa, que puede ser chocante, a otros les puede gustar más, otros ponderan lo que hace La Nata. Bueno, cada uno tiene sus gustos, pero para mí lo importante es que convivan en un mismo canal, pues la gente sabe de antemano que en ese abanico están todas las posibilidades, y eso es bueno, eso es beneficioso, y además genera como no sé si llamarlo peleas, ¿no? Pero como disputas internas, que me parece que enriquecen al canal. Uno, entre comillas, se divierte de lo que pasa cuando Mauro Viale le contesta a La Nata, o La Nata le contesta a Viale, o Neustadt se pelea con La Nata. Forman parte también de este esquema interno, que creo que Urnequian lo hace jugar muy bien. Lo hace jugar muy bien. ¿Y qué pasa? Los noticieros no tienen una línea editorial determinada, informan, realizan investigaciones, pero no es que siempre es blanco para un lado, negro por el otro, no. Los que tienen, digamos, líneas editoriales más determinadas son los que hacen programas políticos o periodísticos políticos, ¿no es cierto? La armonía, la relación, porque evidentemente hacer cosas distintas también es tener pensamientos distintos, una forma distinta de ser. ¿Cómo es? Porque a veces se habla mucho de la gran familia, del periodismo, ¿están así? Yo creo que el ser periodista es uniforme. Después están los periodistas, ¿no es cierto? Aquellos que realizan distintos tipos de labor dentro del periodismo. Están aquellos que son más informadores que investigadores, están aquellos que son más investigadores que productores, pero digamos, el ser periodista implica, como decía antes, estar las 24 horas del día conectado con la realidad, de distintas maneras. Lo de la gran familia, y bueno, en una gran familia también el tío se pelea con el otro tío y hay disputas internas entre pero como decía Perón, ¿no? Con los perros de estancia, se ladran entre ellos, pero cuando viene alguien de afuera ladran todos juntos para afuera. Bueno, un poco la cosa es así. Podemos criticarnos entre nosotros, pero cuando nos tocan a nosotros y tocan al gremio, desde distintos costados, desde lo más blando a lo más grave, como puede ser lo que pasó con Cabezas, hay cohesión. Es decir, momento, hoy por hoy el periodismo tiene una gran credibilidad en la gente, y si lo tiene es porque no se quedó de brazos cruzados cuando ocurrieron cosas, porque la mayoría de los periodistas actúan con honestidad y porque hay una falla entre los tres poderes que supuestamente deberían ser interdependientes. Pero que puede haber diferencia entre los periodistas, seguro, de hecho las hay. ¿A qué atribuís la credibilidad que tiene hoy el periodismo a las fallas de la justicia procesal? Yo creo que en países como Estados Unidos, en las encuestas sobre credibilidad, el periodismo está ahí en la mitad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque creo que la gente cree más en los poderes, la justicia, desde el punto de vista del americano, y esto lo digo con fundamento porque vi una encuesta hace poco, tiene un muy buen concepto
desconfía de algunos políticos y de otros no, pero no está generalizado tanto el desprecio, te diría, que hay hoy por los políticos. A lo mejor es muy duro lo que digo, pero eso realmente existe. O la desconfianza que hay hacia la justicia. ¿Por qué la gente acude a los canales de televisión y no va al Congreso o a algún ministerio? Porque confía más en que el periodismo pueda darle a conocer el problema, no sé si resolvérselo, pero por lo menos darlo a conocer, que cualquiera de estos tres poderes. Muchas veces hay gente que sabe que no tiene oportunidad más que la televisión, ¿no es cierto? Entonces, la televisión para mucha gente, para muchos políticos, es amenazante. Saben que si no se logra una pronta solución, el caso seguirá dándose a conocer, caso determinado. Por lo tanto, un poco la televisión a veces sin querer sirve para eso. Y de hecho también el periodismo. Y además porque si no hubiese habido investigaciones realizadas por el periodismo, hay muchos chanchullos que no hubiésemos conocido. Algo que me quedó muy grabado, lo que dijo Guillermo, en alguna medida cuando hacíamos referencia a los terrenos o los espacios de la juventud dentro de la televisión, dijo algo muy importante. Yo aprendí a leer el diario. El diario sigue siendo el libro cotidiano donde nos enseña, más aún para quien que va a ejercer la carrera periodística, en este caso como Guillermo, son dos nutrientes fundamentales. Pero dejando ese aspecto periodístico, vayamos a cómo califica él a sus compañeros y a sus colegas periodísticos. Esto es lo que nos comenta en este tercero y último bloque con Guillermo Andino, uno de los más jóvenes de la televisión argentina, conduciendo un programa de rating y por supuesto un espacio dedicado a la información periodística. Guillermo, contame tu diario trabajo, ¿eh? Sí. Desde que te levantás, ¿cómo compartís todo bueno, mi vida cambió. Yo era un bicho noctívago, no porque saliera a las discotecas, sino porque estaba acostumbrado a terminar de trabajar de noche. Yo me levantaba todos los días a las 8, hacía la primera edición de 9 Diario, un poco iba a mi oficina, me iba a mi casa, volvía a 9 Diario a la tarde y me quedaba hasta las 10 de la noche. Comía, todo, me acostaba a las 2, 2:30 de la mañana. Siempre fui un tipo de dormir 6 horas. A partir de que me ofrecen la mañana, impacto, fue un impacto para mí también, porque iba a implicar comenzar a levantarme 4:15, 4:30, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Pero me parece que quien está en esto del periodismo televisivo, para el día de mañana a lo mejor elegir entre varias opciones, debe recorrerlas todas. Cuando yo empecé a trabajar en Canal 13, tuve un turno de 12 de medianoche a 6 de la mañana. Que cuando uno es estudiante y es cronista, lo toma de otra manera. Llegué a trabajar en la radio a la mañana, trabajé al mediodía, a la noche, pero esto de hacer un programa en televisión de 7 a 9 para mí era nuevo. Algo que te impuso un poco la opinión también personal. Exacto. A veces en los panoramas informativos eso Tal cual. No aparece superficial. Pero lo hago con alegría, más allá de... El momento trágico es, desde que suena el despertador hasta que uno va a la ducha. Una vez que uno está despierto empieza a leer los diarios, desayunar, etc. Pero al principio pensé que me iba a costar mucho más levantarme temprano. Hoy, más allá de que a lo mejor llega la tarde y tengo ganas de dormir 1 hora, lo hago con entusiasmo. Me gusta el proyecto de la mañana. Creo que es un programa... no es un noticiero, es un programa con noticias. Cuando nos juntamos en reunión de producción hace ya algún tiempo y dijimos, ¿qué eslogan podemos utilizar? Cada uno de nosotros coincidió en que haciéndolo nos divertíamos. Divertirse, ¿qué significa? Que uno pueda recrearse con su trabajo tomándoselo seriamente también. Entonces dijimos, bueno, pongamos como eslogan el noticiero más divertido de la televisión, en donde si uno lo ve sabe que va a encontrar notas y noticias de todo tipo, pero además va a encontrar dibujitos, va a encontrar bromas entre nosotros, va a encontrar notas de color, etcétera. Son 2 horas.
Y yo creo que el objetivo se cumple. Pero bueno, esto implica que me levante 4:30, que esté en el canal a las 5:30, 6, que armemos la producción el día anterior, o empezamos a trabajar para el programa a partir de las 7 de la tarde de hoy, que estemos en permanente contacto con la producción, que un día te llamen a las 3 de la mañana para decirte que hay un problema con una casetera y que qué hacemos. Bueno, todo eso forma parte, lo que decía antes, las 24 horas. Termino de hacer el noticiero, el Impacto, y comienzo a prepararme para hacer el noticiero del mediodía, que va de 12 a 13. Posteriormente a eso tenemos reuniones de producción hasta las 2, 2:30 de la tarde, y bueno, a las 3, digamos, estoy afuera físicamente, ¿no es cierto?, pero en permanente contacto. ¿Cómo es la comunicación con la producción? ¿Sugerís? ¿Trabajan consustanciadamente? Digamos, sí. ¿Imponen? ¿No te imponen? ¿Cómo? No, la condición básica de una producción es que desde el pasante, el que recién ingresa, hasta el tipo más experimentado sugiera, porque en cualquiera de nosotros, por ahí uno cree que está diciendo una pavada y puede surgir una gran nota. Entonces, cuando nos reunimos a la mañana bien temprano, todos dan su opinión, ¿no es cierto? Porque para nosotros es importante que todos den la opinión, porque en definitiva, cuantas más cerebros piensen, más posibilidades hay de que surjan nuevas notas. Hoy una de las características es el periodismo de investigación, llegar, descubrir, en definitiva también creo que es lo que le ha dado digamos una evolución al periodismo, no quedarse digamos con la fuente de noticias, sino también salirla a buscar, ¿no? Es un poco volver a la salsa del periodismo. En ese periodismo investigativo, ¿te agrada a vos? ¿Haces algo de ese periodismo o por razones de trabajo de producción no te permite? No, sí, me gusta mucho. Creo que es muy interesante el periodismo de investigación con cámara oculta. Creo que es parte del avance, no solo tecnológico, sino periodístico, pensadamente periodístico, sobre todo para la televisión. Participé de investigaciones en 9 Diario con la llegada de Lucía Suárez. No era yo quien llevaba la cámara oculta, porque por el hecho de ser conocido para mí es imposible hacerme pasar por alguien que no sea yo. Pero hicimos entre 10 y 12 trabajos entre el 95 y el 96 en 9 Diario que destaparon o dieron a la luz irregularidades en distintas áreas, ¿no es cierto? Y además tocamos temas muy interesantes y que hoy están en boga, como por ejemplo desde prostitución hasta taxi boys, pasando por el SIDA, pasando por las coimas, cualquier tipo de engaño a la gente, lo que fuera que pudiera aportar algo al ciudadano o al televidente, lo hicimos. Guillermo, siempre hay alguna nota más que otra, alguna nota que te ha conmovido, un hecho, una circunstancia dentro de la vida periodística. Yo creo que hay cosas que quedan grabadas, ¿no? Quedan grabadas mentalmente, ¿no? No solo a través de una cámara. Yo, digamos, el primer gran recuerdo que tengo de sentirme nervioso ante una cámara por un personaje fue un reportaje que precisamente Sergio me permitió hacerle a Alfonsín. Me acuerdo que Sergio Villarroel me dijo en aquella oportunidad: anda a hacer un reportaje desde la óptica de un pibe de 20 años. Yo lo miré y le dije: Sergio, pero al nivel de pregunta que pueda hacer usted o cualquier otro periodista consagrado, hay cosas que voy a preguntar yo que van a ser muy baladíes y que pueden resultar... No, me dice, anda, porque desde ese punto de vista no hay notas hechas. Y en aquel momento no era el estilo de periodismo darle oportunidad a periodistas más jóvenes a hacer ese tipo de notas. Hoy por hoy la televisión está dominada por gente joven. La televisión no está... Los programas de televisión están conducidos por gente mucho más joven que quienes conducían hace 10 años, y 20 ni digo, ¿no es cierto? Antes uno pensaba la televisión para gente de 40 para arriba. Ahora la cosa cambió. Y en aquel momento Sergio fue un adelantado en ese sentido, y permitió
darle cabida a muchos cronistas jóvenes y que hoy tienen un lugar importante en el 13, donde quedaron algunos de ellos, desde Sergio Elguizábal, Silvestre. Bueno, sería injusto nombrar algunos y otros no, pero recuerdo como impacto para mí, que me generó mucho nerviosismo, después esa nota Alfonsín. Y bueno, las que vinieron posteriormente, o los hechos que conmovieron a cualquiera y que a mí también me conmovieron, ¿no? Que van desde, por ejemplo, ya estando en Canal 9, el atentado a la embajada, o haber cubierto una noche allí, o haber estado en Villa Martelli en el año 90, en medio de una balacera infernal. Hay cosas que uno no las olvida, no las va a olvidar nunca. Anécdotas, hechos, por ejemplo, como te pasó algo que tuvo mucha difusión, pues, ¿no? Un llamado telefónico. Lo de Laguna, sí. Yo creo que son los riesgos que tiene la televisión en vivo. En ese momento yo me calenté, me enojé, porque pensé que quien estuviera a las 7 de la mañana perdiendo el tiempo con eso, bastante huevón era para llamar y molestar, pero después lo tomé, después me causaba mucha gracia a mí, pero no al otro día, a la media hora. Inclusive cuando terminó el programa lo pasamos como una de las gracias del día, de los impactos del día, pero hay de esas, sí, de esas anécdotas hay muchas. Para ir terminando, Guillermo, la objetividad periodística, porque muchas veces se habla de la objetividad, pero no sé si piensan que el periodista tiene que ser neutro. ¿Cómo la ves? ¿Cómo es tu concepción periodística a través de la objetividad? ¿Cómo la ves, la objetividad del periodista? Yo creo que toda opinión que uno dice es objetiva, partiendo de la base que quien la emite es un ser humano, una persona distinta a la otra y a su vez distinta a la otra, por ser un sujeto, toda opinión encierra cierto grado de subjetividad. Esto que estoy diciendo ahora, lo digo desde el punto de vista más objetivo que se me ocurra, pero es subjetivo porque lo estoy diciendo yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿la objetividad qué es? La opinión que tiene el consenso de los demás, el hecho de coincidir con el 90% de los que me están mirando, o decir lo que yo creo desde el punto de vista como ser humano y como sujeto. Yo digo, intentaré ser lo más objetivo posible, intentaré yo, sujeto. Por lo tanto, podemos discutir todo el día sobre qué es subjetividad, qué es objetividad. Yo creo que quien opina es responsable de sus propios dichos, por lo tanto, siempre hay mucha subjetividad. Lo que uno dice está cargado de subjetividad, y está bien, siempre que uno se juegue honestamente. Eso es importante, honestamente. Guillermo, te pregunto por algunos periodistas, no quizás para hacer un juicio de valor, pero que me des tu opinión como periodista joven de esta nueva era periodística, Bernardo Nelsa. Yo creo que Bernardo no tiene claroscuros, están quienes lo ven para escucharlo y tomar su opinión y quienes lo ven para denigrarlo, pero sin lugar a dudas Neustadt fundó una escuela de periodismo, sobre todo en la forma de hacer periodismo en la televisión, desde distintos puntos, de lo periodístico en sí hasta lo comercial, te diría, pero nadie puede negarle a Neustadt la capacidad que ha tenido para entender la realidad, desde un punto de vista criticable o no. Mariano Rondona. Mariano tuvo la viveza, si se quiere, de bajar del escalón académico al, no voy a decir popular porque ya sería irme del otro extremo, pero a lo entendible, desde su gran apreciación de conocimientos universitarios, bajarlos a la realidad para que Doña Rosa los pueda entender también. Y bueno, tuvo un cambio sustancial en su visión periodística y se convirtió de ser un tipo para muchos históricamente gorila, pro-golpista, a ser una persona que hoy defiende los derechos de la gente desde la televisión. Tarde pero vale, ¿no es cierto? Jorge Larraza. Bueno, yo creo que dentro del periodismo
joven, La Nata resulta interesante verlo y además divertido porque tiene un programa con esas características, ¿no? No lo hace aburrido. La Nata, aparte de ser un periodista muy capaz y un muy buen reporteador, y no le hace asco a la crítica. Tiene que pegar, pega. Creo que políticamente se sabe para qué lado está jugado, uno intuye, ¿no es cierto? Pero eso no lo desacredita, porque creo que honestamente también lo reconoce. Mauro Viale. Bueno, Mauro Viale es un personaje dentro del periodismo, ¿no es cierto? Con características, no sé si él o su programa, pero hasta humorísticas, ¿no es cierto? Ha llegado tal la forma desvergonzada, pero entiéndase bien, ¿no?, de mostrar en el aire a personajes o personas involucradas en distintos casos, todos los días, que hoy por hoy uno cree que son parte del staff y no que están relacionadas con hechos hasta policiales, diría yo. Pero muestra una realidad distinta, quizá la realidad del conventillo, del nadie escucha a nadie. No es mi forma de hacer periodismo preferida, pero alguien definió el programa de Mauro Viale como la rebelión de los extras, ¿no es cierto? De los que alguna vez, de los que nunca robaban cámara y hoy están robando cámara. Y él hace su negocio, no en términos económicos, sino en términos televisivos. Y última pregunta, ¿qué es lo que más te dejó tu padre que hoy lo utilizás o lo haces propicio dentro de tu propia vida? ¿Y qué te gustaría llegar a hacer en el periodismo que todavía no has hecho? ¿Qué me dejó mi viejo? Fundamentalmente el amor por el trabajo, el consejo permanente de llevarlo adelante con total honestidad, y me dejó, a lo mejor sin quererlo, genéticamente una profesión que yo adopté porque me gusta. Y ¿qué te gustaría? ¿qué me gustaría hacer para el futuro que no he hecho? Hacer un programa donde no sea yo solamente el que hable o que presente, sino hacer un programa dándole la oportunidad también a la gente que hable, involucrarme más en lo que hoy se lo llama talk shows, programas con opiniones de los demás, y hacer un programa donde pueda darle algo, un mensaje, no una licuadora también si quieren, pero un mensaje, un contenido, y poder hacerlo también desde el punto de vista de la solidaridad. O sea, entregar un premio que a su vez equivale a un premio para un hospital o para alguien, para una entidad que lo necesite. Doy esas características porque es un poco el tipo de programa que estoy pensando. Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, saludos a toda la gente de Guanguelén. Y bueno, espero que sigan viendo Impacto, el noticiero. Para nosotros vale saber que el trabajo que hacemos no lo hacemos solos, sino que lo compartimos con todos. Bueno, este es el mensaje que nos dejó uno de los más jóvenes. Periodista, ingresó tan solo con 18 años a hacer televisión, hoy tiene 28 años y sigue siendo el conductor más joven de la televisión argentina. Tiene un estilo distinto, presencia, estilo, pero tiene lo que quizás usted no conocía, su condición periodística. Nos dio más de una hora, nos atendió con la gentileza que es característica en Guillermo Andino y nos dejó una enseñanza. Evidentemente un nuevo estilo dentro de la televisión argentina, por eso lo elegimos a él. Gracias y hasta el próximo sábado.